la celebración del Domund, el Domingo Mundial de las Misiones. Hace un año tuvimos esa experiencia tan bella del mes misionero extraordinario, con frutos muy abundantes. Tantas y tantos de ustedes descubrieron qué significa la misión de una iglesia en salida en el mismo ámbito del territorio parroquial. En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del COVID-19, este camino misionero de la Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos, como nos ha dicho el Papa Francisco, en el relato de la vocación del profeta Isaías. Aquí estoy, mándame. Es una ocasión, entonces, una oportunidad para compartir, para servir y para interceder. El mensaje del Papa nos dice: la misión de la Iglesia en salida no es un programa simplemente, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. No, es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae. Y entonces nos pregunta: ¿estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vida del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de cada día. Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales y también la relación comunitaria con Dios. Esto nos dice el Santo Padre Francisco en su mensaje para hoy, Día Mundial de la Misión. El Evangelio nos ha recordado una frase que a veces la utilizan mucho aquellos que no quieren escuchar la doctrina social de la Iglesia, especialmente en el ámbito social, en el ámbito político. Estas palabras de Jesús son una invitación interior a liberarnos de la ambición del poder, del tener, y una invitación para vivir en la verdadera libertad. Los fariseos buscaban el modo de comprometer a Jesús
con el fin de hallar un motivo para acusarlo. Y el medio que utilizan es una pregunta sobre el impuesto de Roma. El impuesto al César le recordaba a los judíos que eran un pueblo dominado por los extranjeros. Y esto era vivido como un ultraje al pueblo de Dios. Y la pregunta se la ponen a Jesús de una manera capciosa, de manera que el Señor tendría que escoger o entre Dios o entre el emperador. Y le dicen, adulándolo, Maestro, sabemos que eres sincero, enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Qué opinas? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Las primeras palabras, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios, son una adulación, un cumplido para ganar puntos. Pero Jesús no se deja engañar por las palabras aduladoras. Se da cuenta perfectamente de la situación y no cae en la trampa. Al contrario, los desenmascara y los reenvía a sí mismo. Ciertamente, la pregunta, ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? Es una trampa, es una espada de doble filo. Si Jesús responde que no, se enfrenta al poder político. Si contesta que sí, Jesús queda desacreditado ante el pueblo. Parece a la pregunta que le hacen los fariseos. Sin embargo, aquello que Él nos dice es el Espíritu el que hablará en nombre de ustedes, se cumple en Él. En su respuesta pone de manifiesto su hipocresía de los fariseos. Su respuesta es desconcertante para los interlocutores. Sitúa la cuestión a un nivel más profundo. Ante los ojos atentos de aquellos espectadores, Jesús pide que le muestren la moneda del impuesto. Enséñenme la moneda. ¿Qué dice el texto del denario que le presentaron? Con esa reacción, Jesús va más lejos que ellos y lo deja en evidencia. Si ellos odiaban tanto a los romanos, ¿qué hacían con la moneda del César en el bolsillo? Y a continuación les pregunta, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Respondieron, del César. Hay que tener en cuenta que las monedas llevaban impresa la cara del César y una inscripción que decía, Emperador Tiberio, hijo adorable del Dios adorable. Entonces Jesús les replicó, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
¿Qué quiere decir denle al César? En el Evangelio Jesús utiliza un verbo diferente, didomi en griego, que hay que traducir devolverle al César lo que es del César. Y con eso les está pidiendo algo más profundo, que renuncien a privilegios de colaborar con el imperio y explotar al pueblo. Significa una ruptura radical. La moneda no es de Dios. Jesús ha invitado a devolver el dinero al César, a no utilizar esa moneda, a no emprender una economía que diviniza al dinero. Los seguidores de Jesús también necesitamos buscar una forma distinta de vivir y de organizarnos, sin que el dinero se convierta en un Dios. Casi cada día vemos cuánto asesinato por la extorsión. Es verdaderamente intolerable en una sociedad en que debemos respetarnos todos como hijos de Dios, que haya delincuentes que han divinizado el dinero de cualquier manera, matando por la extorsión. Y peor todavía, traficando con la muerte a través de la droga. Y da tristeza cuánta gente cae con cantidades enormes de dinero, que es dinero de sangre, es dinero de muerte. Y eso es haber cambiado al verdadero Dios por el Dios dinero. Necesitamos entonces ordenar creadas en una jerarquía de valores. El dinero es importante, pero no puede convertirse en un Dios, sino debe servir para hacer el bien. Necesitamos volver a concentrarnos en los auténticos valores, viviendo la solidaridad, viviendo la gratitud, viviendo el compartir. Y este mensaje es solamente para los fariseos. Es como si el Señor nos diese también hoy: rompan con esa ambición de poder y de tener que puede estar ahí en sus corazones, o con las necesidades exageradas de reconocimiento que los hacen esclavos, que los alienan de mil maneras. Traten de ser libres de verdad. Y hoy no resulta tan fácil ser verdaderamente libres. En mayor o menor medida estamos condicionados por el entorno, por la cultura dominante de tener y de buscar placer a cualquier coste. No podemos dejarnos arrebatar la libertad interior. Por eso la segunda parte de la respuesta de Jesús: denle a Dios lo que es de Dios. Y no se trata simplemente de deberes religiosos, sino del verdadero señorío que se le ha robado a Dios.
Ya escuchamos en la primera lectura, Dios es el único Señor de nuestra vida. Ningún César, ningún ídolo, ningún diosecillo, ningún caudillo, ningún político puede ponerse a la altura de Dios. Solo a Dios debemos servir y a Él dar culto. Él es el Señor absoluto de nuestra vida. Por eso a Dios debemos darle lo que es suyo, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro amor. Y cuando le damos a Dios todo lo que es de Dios, entonces entramos en un camino de verdadera libertad, de felicidad plena y de sentido para nuestra vida. Y ahí sí podemos hacer todas nuestras actividades de nuestra vida, incluso la actividad política, ordenando una jerarquía de valores. Devolverle a Dios lo que es de Dios supone reconocer que solo Él es el Señor de nuestra vida y devolverle un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más digno de vivir en Él. Su plan de amor, de justicia y de fraternidad, como nos ha dicho el Papa Francisco. El César de hoy, llámese un gobernante, llámense instituciones, llámense políticos o instituciones económicas transnacionales. Parece que se quieren imponer como los únicos poderes sobre el mundo, como la única realidad. ¿Qué César es el que gobierna hoy el mundo? En ese sentido, el Señor nos pide que salgamos del mundo de la injusticia. Este Dios que se nos revela en Jesús como el único Señor es solo amor y Él solo puede hacernos libres de verdad. Si le elegimos a Él como el único Señor, nuestra vida será diferente y nuestra vida puede cambiar. Por eso el Evangelio de hoy también a cada uno nos pide una pregunta. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos pagando tributos? ¿O de dónde se quiere sacar el dinero para pagar tributos, para comprar futuros votos, para comprar seguidores? Por eso el Papa nos ha dicho en su mensaje a la misión, la caridad que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas de este domingo tiene como objetivo apoyar la tarea misionera realizada en mi nombre por las obras misionales pontificias para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y de las iglesias del mundo entero para la salvación de todos. Hoy, entonces, queremos agradecer, Padre Jorge Eliezer, a todas las misiones
que se organizan en nuestro país, especialmente en la arquidiócesis, a todas ustedes y a todos ustedes que han entendido el llamado del Señor Jesús, y pedir que sigamos siendo una iglesia en salida, que no nos quedemos encerrados, sino que entendamos que el Evangelio del Señor, que es la verdadera libertad, pueda llegar a todos. Hoy nuestra oración puede ser: Señor, enséñanos a darte en nuestro corazón el sitio que tú mereces, que con tu ayuda podamos devolver al César lo que es de César y a ti, Dios nuestro, la vida. Una cultura de la vida en la cual se respete la vida y así podamos darle a Dios lo que es de Dios.